Ok, bueno, listo. Bueno, pues espero que les haya servido este descansito de la semana pasada. Eh, digamos que yo no estaba planeado así el curso porque tenía otra cosa un compromiso que atender, pero pues también sirvió de descanso a la mitad del curso para que pues la clase anterior les comenté que fueran probando hacer algunas bueno, pues trabajar con algunos de sus datos que interesaban o algunos de los que les había puesto, ¿no? Esto pensando ya en el trabajo final y pues espero que lo hayan podido hacer y si no, pues en estos días puedan rehacerlo y pues la idea básicamente es que no nos agarre al final las prisas, ¿no? Con el trabajo final y que puedan pues hacerlo con calma y que haya tiempo para resolver dudas, preguntas y demás, ¿no? Bueno, entonces la clase de hoy vamos a ver un paquete que se llama ggplot2 que bueno, básicamente corresponde a un paquete para hacer gráficos, ¿no? Entonces, en la primera clase vimos que había eh, pues digamos, se podían hacer unos gráficos en R con la función plot, ¿no? Sin embargo, pues estos, bueno, tienen varias desventajas estos gráficos, pero la principal es que no son editables como tan fácilmente o no completamente editables, ¿no? Se pueden editar algunas cosas en particular, pero no absolutamente todas las características de un gráfico. Y la segunda es que pues no son como visualmente tan atractivas, ¿no? Entonces, este paquete de ggplot es un paquete, eh, pues que básicamente te deja hacer gráficas 100% editables y bueno, vamos a ver que son bastante atractivas visualmente, ¿no? Bueno, este paquete también forma parte del Tidyverse, así que es, digamos, compatible con todas las funcionalidades que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces, ggplot, pues el nombre GG viene de Grammar of Graphics, que pues en inglés es como la gramática de gráficos y se refiere a como una forma en la que cada componente de un gráfico tiene un nombre y este se puede editar mediante ciertas instrucciones de programación, ¿no? Entonces, eh, pues simplemente a eso se refiere como esta gramática de los gráficos. En la clase de hoy vamos a revisar pues como algunas sintaxis básicas y pues cómo hacer modificaciones a los gráficos por default, ¿no? Eh, en este paquete cada componente tiene sus nombres y argumentos. Entonces vamos a revisar que, por ejemplo, si queremos modificar alguna característica de no sé, las etiquetas del eje, eh, por ejemplo, el eje X o el eje Y, cada uno tiene su nombre y por lo tanto se puede como editar de manera separada a otros componentes de la gráfica, ¿no? Vamos a ver que existe, bueno, en inglés le ponen mapping, que supongo que en español se podría poner como mapear, que significa usar cierta variable como un componente del gráfico, ¿no? Entonces esto también es una cosa que a lo mejor ahorita suena raro, pero conforme empecemos a ver ejemplos, va a tener mucho sentido y vamos a ver como sus aplicaciones, ¿no? Bueno, las principales ventajas de este paquete es que hace gráficas 100% editables, son visualmente más estéticas que los gráficos de rebase, permite crear prácticamente cualquier tipo de gráfica. Esto, bueno, vamos a ver que tiene sus limitaciones porque ggplot trae por default algunas gráficas como ya prearmadas y vamos a ver que hay otro tipo de gráficas como más complejas que propiamente en ggplot no se pueden hacer, pero hay paquetes que construyeron funciones sobre ggplot2 para generar sus propios gráficos, ¿no? Entonces, vamos a ver que si no está en ggplot, de todas maneras hay muchos otros paquetes que permiten usar la misma sintaxis para hacer otro tipo de gráficas más complejas, ¿no? Entonces aquí les pongo
pues, un ejemplo como rápido de gráficas que se pueden hacer con este paquete, ¿no? Entonces, el primero tendría, bueno, serían como heatmaps o mapas de calor. Luego vemos que hay muchos tipos de gráficas de puntos o de líneas, ¿no? En algunos casos, bueno, traen cierta coloración, que ahorita vamos a ver que normalmente corresponde a otra variable con la que queremos mostrar algo en particular. También vamos a ver que hay este tipo de gráficas que también son como heatmaps, pero más orientados a mostrar resultados de correlaciones, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de gráficos normalmente se pone, por ejemplo, el bueno, sí, el estadístico de correlación y pues se puede colorear si la correlación es positiva o negativa, ¿no? En algunos casos podemos hacer gráficas que son como líneas, pero tienen un envoltorio de confianza, entonces sería como este caso. Este sería otro caso de otro heatmap. Luego tenemos histogramas, como este estilo, en el cual podemos tener como varios paneles en una sola gráfica, ¿no? Estos gráficos son de violín, que son más de distribución, pues pies que se usan sobre todo para proporciones, algunos gráficos en el que podemos, digamos, graficar unos puntos y además su tendencia, ¿no? Bueno, estos son similares a los anteriores. Aquí también vemos gráficas de densidad de probabilidad que son un poco parecidas a los histogramas, en el sentido en el que muestran la distribución de una variable continua y su frecuencia. Y bueno, también vemos que se pueden editar como, digamos, cómo se ven las gráficas de tal manera que se pueden generar gráficas pues muy bonitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta negra pues ya tiene un fondo particular, una paleta particular que hace que se vean bastante bonitas, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería como un tourcito de pues todas las gráficas que se pueden hacer con ggplot. Hay muchas más, pero pues ahorita digamos que creo que estas podrían ser como el 90% de los casos más comunes, ¿no? Entonces, bueno, los gráficos de ggplot normalmente siguen una siguiente estructura, ¿no? Entonces, primero hay que indicar los datos que se van a graficar. Después hay que decir como qué variables queremos que sean representadas en nuestros gráficos, que a ese le vamos a llamar como las variables estéticas. Y bueno, las vamos a indicar con una funcioncita que se llama AES, como la abreviación de aesthetic, ¿no? Como estético en inglés. Y después va a ser como toda la adición de capas que queramos agregar a nuestro gráfico, ¿no? Entonces, si alguien ha trabajado con Photoshop o algún otro software de edición de imágenes, como puede ser GIMP, pues digamos que la funcionalidad es bastante similar, ¿no? Cada capa es independiente y se puede editar ahora sí que a como uno desee, ¿no? Y bueno, aquí les pongo pues una esquemita de cómo podemos ver las gráficas, cómo funcionan en ggplot, ¿no? Entonces, hasta abajo, pues tenemos los datos, que básicamente son la base del gráfico. Luego vienen estas variables estéticas, que son las que se van a representar en el gráfico. Y después, pues tenemos un montón de cosas que pues va a depender ya del gráfico que queramos construir, como los objetos geométricos, ¿no? Que eso se refiere a que si queremos colocar puntos, líneas, barras, etcétera, ¿no? Facets es como la palabra que usa ggplot para dirigirse o bueno, representar paneles, ¿no? Entonces, si queremos hacer una gráfica con varios paneles, eso en ggplot se le conoce como facets, ¿no? También podemos agregar transformaciones estadísticas que pudieran ser como convertir los datos a escala logarítmica eh, o, bueno, yo creo que es la más común, ¿no? Que quizás no nos gusta mucho la gráfica representada normal, entonces más bien preferimos
transformarla de manera logarítmica, ¿no? También, bueno, se pueden agregar coordenadas, que eso sería más para hacer mapas, y bueno, eso no lo vamos a ver en esta clase, pero digamos que eso también se puede agregar. Y el tema, ¿no? Que el tema sería ya como lo último que normalmente uno edita en una gráfica de ggplot. Y bueno, eso vamos a ver al final, que hay algunos temas prehechos, y si no, cada quien puede crear su propio tema con ciertas particularidades, ¿no? Entonces, bueno, miren, nada más para que se den una idea, aquí les puse este link donde podemos ver como los elementos que tiene una gráfica de ggplot, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene todos estos elementos y digamos que lo que se va marcando en la pantalla en rosa es el nombre de el elemento que queremos cambiar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cambiar el color de fondo por así que de esta área naranja, pues habría que llamar al argumento de plot background, ¿no? El plot title, pues tal cual es el título, el plot title position, permite mover la ubicación del título, el subtítulo, la caption, que sería como un pie de figura, una tag, que sería una etiqueta extra, y los márgenes, ¿no? Entonces, bueno, esta guía gráfica ayuda mucho a, pues, como ver cuál es el nombre de las cosas que se quieren cambiar, y esto, pues, lo podemos hacer en el tema, ¿no? Cuando queremos editar un tema, estos son todos los elementos que le podemos editar, ¿no? Por ejemplo, los ejes de los temas, digo, los ejes de los títulos de los ejes, las etiquetas de los ejes o las líneas, ¿no? Y aquí abajo nos dice el código. Bueno, no le puedo poner el mouse ahí encima, pero abajo nos sale como el código de cómo están generando el elemento que estamos viendo en rosita, ¿no? Y digamos que en figuras multipaneles tenemos las strips, que son como los títulos de cada panel, y pues cada uno tiene su fondo, color de fondo, o el texto tanto en X y sus leyendas, ¿no? Entonces todo esto es editable. Vamos a ver algunos ejemplos hasta el final, pero digamos que ya nos dan una idea como de todos los parámetros que se pueden editar y personalizar, ¿no? Bueno, entonces voy a regresar al librito y bueno, aquí digamos que hay varios tipos de gráficos que podemos hacer. Aquí les mostré algunos, pero bueno, para acomodarlos, digamos que este cuadrito me parece que puede ser bastante útil, ¿no? Que son algunas de las gráficas como más comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos graficar una sola variable continua o visualizar la distribución de una variable continua, pues digamos que las opciones más comunes puede ser un histograma o una gráfico de densidad de probabilidad, ¿no? También está esta de Freq-Poly, pero me parece que no es tan común como los histogramas, ¿no? Entonces, en los histogramas uno tiene una sola variable que es continua, y en el eje Y vamos a ver la frecuencia de esa variable categorizada en ciertas cajitas, ¿no? Que aquí se llaman bins. Luego, si queremos graficar dos variables, una discreta y una continua, normalmente las opciones que tenemos pueden ser una gráfica de barras, que bueno, en este caso le llaman columnas, en el cual pues el eje X sería la variable discreta, que podría ser pues una variable de tipo factor o carácter, ¿no? O también tenemos estas gráficas que son los boxplot o los gráficos de caja o bigotes, y los gráficos de violín, ¿no? Estas dos usualmente
se usan para mostrar distribuciones, pero de una variable continua respecto a una discreta, ¿no? Entonces aquí a lo mejor tenemos, no sé, el ancho, o bueno, no sé, ¿no? El largo de un pez en dos especies, ¿no? Entonces en el eje X tenemos una especie y su distribución de valores de largo y otra especie aquí al ladito, ¿no? Y el violín es básicamente un boxplot similar, pero en lugar de marcar la mediana, los cuartiles y el rango intercuartil, muestra tal cual la distribución de datos como en bruto, ¿no? Entonces, donde está más ancho, pues hay más datos y donde está más delgado, hay menos datos. Luego, si queremos graficar dos variables continuas, en, bueno, tanto en X y Y, pues tenemos algunas opciones como una gráfica de scatterplot o de puntos, pues lo mismo, pero en línea, que sería una gemline. También podemos agregar etiquetas o texto a cada uno de estos puntos. John Smooth, que más bien es como para sacar tendencias a partir de una nube de puntos. Este Jump Rock me la voy a saltar porque esta no es muy común. Y Geometria, que sería como la línea, pero con rellenado la parte inferior de la línea, ¿no? Que esto a veces se usan como para ver la distribución acumulativa, ¿no? De alguna variable. Y también tenemos algunas gráficas como los errores o, o para graficar errores o incertidumbres, que pueden ser como la barra de error o el ribbon, ¿no? Que el ribbon se refiere a un envoltorio de confianza y el error bar, pues usualmente se usa más como para puntos o barras, que sería normalmente como el intervalo de confianza, ¿no? Luego tenemos los contour plots, que son sobre todo para representar tres dimensiones en una gráfica plana, ¿no? Entonces tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z que está representado por ya sea el color o estas contornos o líneas, ¿no? Que digamos que un tipo de esta gráfica sería las, ay, ¿cómo se llaman? Como estas con los que hacen modelos de elevación, líneas de terreno, ¿no? Bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero sería como ese tipo de gráficas, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a ver sobre todo los de las primeras tres cajitas, que pues son el tipo de gráficas un poco más comunes, ¿no? Este son curvas de nivel, ¿no? Son como este tipo de gráficas. Bueno, entonces para esta clase vamos a trabajar con los mismos valores que hemos trabajado en las clases anteriores, que son estos datos del Inventario Nacional Forestal, ¿no? Entonces, desde la clase pasada, creamos, o bueno, creé este pequeño codiguito que lo que hace es preprocesar los datos que vienen directo de la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los voy a leer. Acuérdense que es un Excel, entonces lo voy a leer con esta función y voy a hacer algunos preprocesamientos, ¿no? Entonces quedamos que en la columna de altura y diámetro, los NAs o los valores que faltaban o no habían sido observados o faltaban de registrar, tenían valores más altos de 9,000, bueno, 99,999, ¿no? Entonces, básicamente aquí solo estoy haciendo esa sustitución de valores por NAs. Después sería quitar las observaciones de árboles que no tienen observaciones en altura o en diámetro, porque pues digamos que a lo mejor se les olvidó muestrarla en campo o hubo un error en la hora del registro. Entonces simplemente ahorita no nos va a interesar usar esas observaciones. Y para no trabajar con todo el set de datos completos, voy a seleccionar solamente algunas columnas, ¿no? Entonces sería el ID del conglomerado, que sería la parcela o el ID de la parcela, la columna que se llama descript C7, que sería el tipo de vegetación, la altura total, el diámetro, biomasa, año de muestreo y la ecorregión, ¿no? Y para
pues que no sean estos nombres como no tan, mm, pues como intuitivos, los voy a renombrar para ponerle un nombre más intuitivo, ¿no? Entonces, para hacer la idea, tipo de vegetación, altura, diámetro de altura del pecho, biomasa, año y ecorregión. Entonces, déjenme, voy a empezar a correr esto. Bueno, aquí me faltó cargar el paquete Read Excel. Y voy a cargar el Tidyverse. Y voy a correr mi preprocesamiento, ¿no? Entonces aquí ya tengo mis datos preprocesados. Podemos ver que son 25.258 eh, observaciones y pues ya tienen los nombres con los que deseo trabajar, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es generar eh, la base del gráfico, que sería pues simplemente metemos los datos, ponemos un pipe. Que acuérdense que esto es como si metiéramos este primer objeto dentro del primer argumento de la función, ¿no? Y vamos a generar, o bueno, le vamos a indicar al ggplot o el plot que vamos a armar, cuáles son las variables estéticas que queremos graficar, ¿no? Entonces aquí le voy a poner AES para indicar que es una variable estética. En X le voy a poner DAP, que sería el diámetro de altura del pecho, y Y sería biomasa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la parte inferior derecha me sale un primer gráfico de RStudio. Bueno, aquí en la parte inferior derecha de RStudio, me sale un gráfico en el que no hay como todavía nada graficado, ¿no? Sin embargo, ya me está poniendo cuál es la variable que está en el eje X, que bueno, yo le dije que es DAP, y cuál es la variable que está en el eje Y, que es biomasa, ¿no? Aquí digamos que de manera automática estira los ejes a el rango de valores que hay en los datos y pues bueno, nos podemos dar una idea que el DAP más o menos va de 0 a 60 y la biomasa de 0 a 8.000, ¿no? Acuérdense que ahí estamos viendo los datos por individuos muestreados, ¿no? Entonces sería por árbol. Y digamos que así van a empezar todos los gráficos de ggplot, ¿no? Como primero haciendo la base de la gráfica y luego agregando todo lo demás. Entonces aquí estaríamos como en el paso naranja, ¿no? Apenas dijimos los datos, sería el azul, y después indicamos los datos estéticos. Y bueno, aquí algo importante, que es un error bastante común, que cuando trabajamos con el Tidyverse, pues estamos acostumbrados a usar un pipe después de cada función, ¿no? Pero en ggplot, digamos que una vez que ya usamos ggplot, todo lo demás que queramos agregar al gráfico va a haber que ponerle un más, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese solamente es parte de la sintaxis de este paquete. Y todos los tipos de gráficos que queremos construir empiezan con el prefijo guión bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a esto le pongo point, lo que va a ser generar un gráfico de puntos en el cual, pues, cada punto es una observación de... a ver, déjenme, leo esta duda. ¿Todas las variables son estéticas o qué implica lo estético? No, no todas las variables son estéticas y eso depende, o sea, básicamente las variables estéticas son las que se van a ver representadas en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, datos tiene, eh, ¿cuántas columnas? 7 columnas, ¿no?
Sin embargo, en el gráfico solamente quiero representar DAP y biomasa, ¿no? Entonces, las únicas variables estéticas son las que van a ir en el gráfico, ¿no? En cambio, todas las demás, pues ahí las puedes tener por cualquier cosa, pero no se consideran variables estéticas, ¿no? Entonces, de ahí está la importancia de asignarlas aquí. Entonces, bueno, cuando pones GeoPoint, lo que se genera es una gráfica de puntos o scatterplot, donde cada observación es un puntito y lo podemos ver graficado con su diámetro de altura del pecho correspondiente y biomasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí como son 25,000 observaciones, vemos una plasta negra aquí abajo y pues de repente alcanzamos a ver algunos individuos que tienen mucha biomasa y mucho diámetro a la altura del pecho, ¿no? En general, digamos que están todas estas funciones que pueden ser point, area, bar, call, boxplot, error bar, density, histogram, line, smooth y line. Y bueno, vamos a ver aquí algunas de ellas, pero digamos que estas son los nombres de las funciones para hacer, ¿no? Entonces, esta sería la de puntos. Y para hacer la de línea, simplemente en lugar de geoline, digo geopoint, le ponemos geoline, ¿no? Entonces, aquí geoline va a trazar una línea que va a pasar por todos los puntos y los va a conectar entre sí. Ahora, en este caso, bueno, nada más es demostrativo, ¿no? Pero este gráfico como que no tendría mucho sentido porque simplemente va recorriendo todos los puntos que hay, ¿no? Entonces, si de repente tiene uno, por ejemplo, aquí uno muy alto, luego baja y luego vuelve a subir y luego baja y así, ¿no? Este tipo de gráficas sobre todo son útiles cuando tenemos varias series de datos y queremos representar distintos patrones en los datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más va a ser fin demostrativo. Luego están los gráficos de barras, y aquí los gráficos de barras van a ser, digamos que solamente hay que indicar cuál es la variable que queremos representar y nos va a regresar la frecuencia de ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en datos tipos VEG, vemos que tenemos todos estos datos, ¿no? Entonces tenemos, digo, nada más para recordar, tenemos estos 32 tipos de vegetación y aquí si hacemos John bar nos va a decir, ah, bueno, de, no sé, ¿no? Bosque de Oyamel tienes tantos árboles muestreados y entonces solamente hace un conteo del número de observaciones, ¿no? Entonces sería algo parecido a un histograma, solamente que no está categorizado. Entonces, eso sería John bar, en el cual en automático nos calcula la frecuencia. Luego, si quisiéramos hacer eh, una variable, digo, una gráfica que aquí le llaman column, que sería, bueno, en español le diríamos barras, ¿no? Entonces sería una columna en la cual, digamos, obtenemos este gráfico, solamente que aquí la diferencia es que en variables estéticas le decimos cuál es la variable X y cuál es la variable Y, ¿no? Y a partir de eso construye las barras. En este, nada más le decimos cuál es la variable y más bien la Y va a ser la frecuencia de la variable, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a hacer un preprocesamiento nada más para graficar la biomasa promedio por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero es voy a agrupar por tipo de vegetación y por parcela ID para hacer la suma de biomasa de todos los árboles y obtener la biomasa en toneladas por hectárea por parcela, ¿no? Entonces, eso sería este primer paso y pues por cada parcela ID voy a obtener un solo valor, ¿no? Que simplemente sería la suma de la biomasa de los árboles individuales. Y luego para obtener el promedio de esa biomasa por tipo de vegetación, solamente hago un group by por tipo de vegetación
y un summarize que sea obtener el promedio de biomasa por tipo de vegetación, ¿no? Entonces, cuando genero esto, ya obtengo un solo valor por tipo de vegetación que corresponde a la biomasa promedio por parcela en cada tipo de vegetación, ¿no? Y esto ya es lo que voy a graficar en mi gráfica de columnas. Entonces, bueno, aquí le voy a poner zoom, nada más para que la podamos ver. Y bueno, pues vemos que hay este tipo de vegetación, que ahorita no sé cuál es, pero que tiene una muy alta biomasa promedio, ¿no? Entonces seguramente pues es un bosque conservado con algún tipo de bosque con mucha biomasa, ¿no? Entonces, bueno, la otra cosa que vamos a ver es que ahorita todos estos gráficos, cuando estamos graficando tipos de vegetación, se ven como puras líneas aquí abajo que no podemos leer, ¿no? Eso vamos a ver cómo resolverlo hasta el final, pero digamos que por default vienen que las etiquetas estén de manera horizontal, ¿no? Entonces, como ggplot no sabe qué tan largas son las etiquetas, solamente las pone y se pegan todas y ya no se alcanza a ver, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso también va a ser muy común que pase con los datos y, bueno, después vamos a ver cómo corregirlo, ¿no? Luego, para hacer las figuras de caja y bigotes, pues simplemente hacemos exactamente lo mismo. A es X y Y, pero en este caso agregamos GeoBoxPlot, ¿no? Y aquí obtenemos estos gráficos de caja y bigotes donde la línea representa la mediana, luego el ancho de la caja son el cuartil 1 en la parte de abajo y el cuartil 3 en la parte de arriba. Y las líneas representa 1.5 el rango intercuartil, ¿no? Y los puntos son lo que, de acuerdo con esta distribución, serían outliers, ¿no? O datos como particularmente raros que se salen de la distribución. A ver, ¿qué dice? En el GeoBar, cuando uno tiene varias series, categorías, son dos grupos de barras, tres en cada caso. Ok, bueno, esta pregunta no la va a contestar ahorita porque se va a contestar con lo que veamos más adelante, ¿ok? Entonces vamos a ir empezando como lo más básico y vamos a ir complejizando cómo hacer las gráficas y bueno, ya si al final no se responde, regresamos a ella, ¿va? Luego, esto sería una de histograma en el cual aquí es un poco similar al de barras, ¿no? Como la frecuencia corresponde al eje Y, ese no lo va a calcular solita la gráfica, entonces solamente hay que asignarle una X, ¿no? Entonces aquí nos va a decir, es el conteo por clase de diámetro y entonces, por ejemplo, podemos ver que casi todos los individuos, a ver, espérenme, ajá, casi todos los individuos pues están, no sé, tendrán un diámetro pues como entre 5 y 10 probablemente o entre 2 y 10, ¿no? Entonces esto a veces sirve solamente para ver pues de nuestro muestreo, cuáles fueron, si la mayoría eran árboles muy gruesos o muy pequeñitos, ¿no? Que a veces también puede ser útil para cosas de indicadores de disturbio o de distribución de clases de edades, ¿no? Y bueno, aquí por default nos dice que tenemos bins 30, ¿no? Entonces, ese es el parámetro por default. Si quisiéramos hacer más cajitas. Aquí le podemos indicar el argumento bins y se lo cambiamos, ¿no? Y bueno, la última parte de aquí es, se pueden combinar varios tipos de gráficos, ¿no? Entonces, con el mismo o las mismas variables estéticas, podemos poner jump point, jump line y lo que obtenemos es, bueno, a lo mejor se está tardando un poquito, pero sería esta gráfica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos combinar tanto las líneas como los puntos, sí, pues luego hay gráficas donde esto nos interesa, ¿no? Es más fácil luego seguir una tendencia con una línea que une puntos, ¿no?
Entonces, bueno, hasta ahorita vimos los tipos de gráfica como más generales que podemos hacer, que son como los box plot de columnas, puntos, líneas y bueno, algunos otros como histograma, ¿no? Entonces vamos a pasar a algunas de las variables estéticas, ¿no? Ahorita ya vimos, digamos, los dos parámetros básicos estéticos que hay que como definir en la mayoría de las gráficas, que son cuál va a ser la variable representada en X y cuál en Y, ¿no? Algunas, como las que solo tienen frecuencia o representan frecuencia en el eje Y, solamente hay que asignar el argumento de variable estética en X, pero vamos a ver que existen otras formas de representar o usar otras variables estéticas en los gráficos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que podemos asignar un color distinto a cada punto o cada línea o cada barra, dependiendo de pues alguna otra variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí simplemente para que no nos pase lo de acá que se nos sobrelapan todos los tipos de vegetación, voy a hacer una selección de solo estos tipos de vegetación, ¿no? Selva baja, bosque de pino, bosque encino, bosque de oyamel y manglar, ¿no? Entonces, ya con esto nos va a ayudar a ver mejor las gráficas y vamos a empezar a ver cómo se puede usar, por ejemplo, mapear una variable estética de color a otra variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, bueno, a ver, creo que mejor se las voy a mostrar del lado izquierdo porque se ven mejor. Entonces, en este caso, la variable es exactamente la misma que la de los puntos, en donde el eje X muestra el diámetro y el Y la biomasa, ¿no? Solamente que, pues, estamos además mapeando el color al tipo de vegetación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo elegí 5 tipos de vegetación, que son estos 5. Y pues aquí vamos a poder ver a qué tipo de vegetación corresponde cada individuo muestreado, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que pues quizás podría ser interesante es que podemos ver que los individuos de mayor diámetro y biomasa parece que están como entre el bosque de Oyamel y el bosque de pino, ¿no? Que pues son los puntitos verdes, que eso es algo que simplemente aquí no podemos observar porque todos son iguales, ¿no? Entonces, vamos a ver que si hay algún otro factor que queramos usar para, no sé, diferenciar datos en nuestra gráfica, pues se puede usar otros variables estéticas como el color, como el fill, que ahorita lo vamos a ver, y como el grupo, ¿no? Hay algunos otros que también vamos a revisar rápidamente, como el tamaño del icono, el tipo de línea, la transparencia o el ancho de la barra o columna, ¿no? Entonces, bueno, este sería un ejemplo de cómo puedes usar más variables estéticas. En este caso, sería el mismo preprocesamiento para la biomasa, pero para hacer una gráfica de columna, ¿no? Entonces, aquí lo único que agregué para tener otra variable a la cual mapear es agrupé, o sea, hice lo mismo que ahí arriba, solamente que agregué el año, ¿no? Entonces, en este inventario forestal hay 5 años de registro de datos y digamos que por alguna razón me interesa saber si en algún año muestrearon parcelas con más o menos biomasa, por curiosidad, ¿no? Entonces, aquí si ponemos el color como mapeado al año, lo que va a pasar es que vamos a ver esto, ¿no? Entonces, en este caso, el color corresponde a el color del borde de la, de la columna, ¿no? Entonces, normalmente lo que queremos hacer en las gráficas de barras no es esto, sino que el relleno de la columna corresponda al color de la variable mapeada, ¿no? Entonces, eso sería la variable estética de fill en lugar de color, ¿no? Entonces, cuando hacemos
esta variable de fill, ya obtenemos nuestra gráfica en la cual la variable o el factor de año va a estar representado por el color de cada una de las barras, ¿no? Entonces, por default, eh, digamos que las variables numéricas no las va a tomar como si fuera una variable continua y les va a pintar como una variable, bueno, más bien como una paleta degradada, ¿no? Entonces, es un mismo tono de color, que bueno, el default es azul y nos va a marcar de más claro a más oscuro, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, lo que queremos no es un degradado así tan pequeño, sino más bien que trate de maximizar en tonos de colores las diferencias de este factor, ¿no? O del relleno que queremos usar. Y eso se puede hacer muy fácilmente, solamente cambiando la variable de fill, en lugar de ponerlo aquí como tal cual fill igual a año, lo podemos convertir como un factor. Y entonces cuando el ggplot ve que la variable por la que estamos coloreando es un factor, en automático le pone una asignación de colores mucho más divergente, ¿no? Entonces, dependiendo del gráfico que queremos usar, pues se puede usar una u otra, ¿no? Y bueno, en este caso, pues vemos que ya está, bueno, se puede apreciar mucho más fácil la diferencia porque pues cada año tiene un color mucho más distinto, ¿no? Y también está la opción de grupos, que sobre todo sirve para, eh, por ejemplo, estos datos de línea. Quizás, o bueno, más bien, en esta primera estaba conectando todos los puntos con todas las observaciones, ¿no? Pero quizás tiene más sentido tratar de verlo por tipo de vegetación y entonces ya trata de unir solamente los puntos de cada tipo de vegetación, ¿no? Entonces, en este caso, va a, bueno, digamos que le estamos poniendo el color que sea por tipo de vegetación y el grupo que también sea tipo de vegetación. Entonces, no solamente a cada línea le va a poner un solo color, sino que los puntos solo va a unir los que sean del mismo tipo de vegetación, ¿no? Y bueno, ya podemos obtener un gráfico de este estilo que puede ser más informativo que el primero que teníamos, que solo mostraba todos los datos en negro, ¿no? Y bueno, tenemos algunas otras variables estéticas que pueden ser, por ejemplo, el tipo de línea, ¿no? Entonces, si mapeamos el tipo de línea a la misma variable, si se dan cuenta, aquí vamos a ver una línea sólida, aquí vamos a ver una línea punteada, aquí pues son como guiones, aquí son unos guiones más largos y aquí unos puntos más separados, ¿no? Entonces, el, la variable estética del line type sería pues tal cual el tipo de línea y cómo se va a ver en nuestra gráfica. Luego, otro parámetro sería alfa, que alfa corresponde a la transparencia, ¿no? Entonces, si vemos aquí, yo es exacto, bueno, es una gráfica donde pongo color por tipo de vegetación, pero le pongo que el alfa lo mapeé al valor de biomasa, ¿no? Entonces, los valores que tienen más biomasa los ponga más oscuros y los valores más claros correspondan a los valores más chiquitos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, todos los valores que están aquí abajo se ven como más transparentes, mientras que los que están hasta acá arriba se ven completamente sólidos, ¿no? Entonces, eso sería otra forma de eh, controlar cómo queremos que se vean los elementos de nuestra gráfica controlando la transparencia, ¿no? En algunos otros casos, más bien, puede ser que prefiramos eh, controlar no la transparencia, sino el tamaño de los puntos, ¿no? Entonces, en este caso, es exactamente la misma gráfica que la anterior, solamente que en lugar de
poner alfa igual a biomasa, le puse 6 igual a biomasa, ¿no? Y entonces, en este caso, pues los puntos más grandes, en tamaño más grande, son los que tienen más biomasa y los puntos más chiquitos son los que tienen menos biomasa. Entonces, bueno, aquí sería otras variables estéticas, que sería tamaño, transparencia y tipo de línea, ¿no? Y bueno, para el caso de las columnas, digamos que por default nos va a poner, digamos que, bueno, este se le llama como stack, ¿no? Entonces es como apilada, ¿no? Una gráfica de barras apilada. Sin embargo, dependiendo de lo que queramos mostrar, a lo mejor no nos interesa mostrar tanto como la suma de todos estos valores por año, sino más bien por separado, verlos uno contra otro para poder contrastarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, voy a regresar a ese ejemplo y vamos a ver que si le ponemos dentro de geoncall, que sería la gráfica de columnas, position dodge, lo que hace es, digamos, dodge es como esquivar en inglés, ¿no? Entonces lo que hace es, en lugar de graficar cada barra de cada año, una sobre otra, es decir, apiladas, las separa, ¿no? Entonces las pone una al lado de la otra y ya lo podemos ver, ¿no? Entonces se ven muchas aquí, entonces déjenme, mejor lo corro así para que sea más claro lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo Dodge, aquí vamos a ver que cada año está al lado del otro y están agrupadas por el tipo de vegetación en el eje X, ¿no? Y esto pues te permite comparar, por ejemplo, aquí podríamos decir, ah, mira, en Bosque Encino, en el año 2018, pues las parcelas tuvieron un promedio de biomasa mayor a de los demás años, ¿no? Cambio, si lo dejamos como el default, que sería el stack, cuando vemos esto, uy, espérenme, no se ve tan claro, ¿no? Entonces, normalmente el stack se usa como para cuando quieres ver la suma de alguna variable dividida por los componentes y la dodge bueno, sí, la dodge o esquivada se usa sobre todo para cuando quieres comparar entre valores de ese mismo año, ¿no? Entonces sería esta la otra opción. Bueno, entonces hasta ahí sería, ya vimos los tipos de gráficas y cómo agregar otras variables estéticas como color, relleno, transparencia, tipo de línea, tamaño, ¿no? Entonces vamos a continuar con otros parámetros que son los títulos de ejes y leyendas sin, digamos, modificar el nombre de las variables originales, ¿no? Si se dan cuenta, en todas estas gráficas nos está poniendo como título de el eje Y y el eje X el nombre de la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta última que hicimos, le digo X es igual a tipo de bueno, tipo de vegetación, y Y es igual a min, ¿no? Entonces, tal cual, ese nombre de la variable me lo pone como título el eje X y en el eje Y, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos cambiar esos nombres sin tener que cambiar los nombres de las columnas, ¿no? Entonces, ese, eh, vamos a ver qué se puede hacer con la función de labs y labs lo que te va a decir es como, ¿cómo quieres que se llame tu eje X? Entonces le pones X igual pues quiero que se llame diámetro, ¿no? El eje Y quiero que se llame biomasa y si tengo una leyenda de color, le voy a poner que eso corresponda a tipo de vegetación, ¿no? Entonces, miren, nada más para compararlo, voy a primero mostrar esta gráfica y aquí, por ejemplo, podemos ver que
el eje X se llama DAP, el eje Y se llama biomasa y el título de la leyenda se llama tipo VEG, ¿no? Que es tal cual los nombres de las variables. En cambio, si le pongo labs, lo que voy a hacer va a ser sobreescribir el nombre de la variable, bueno, más bien el nombre del título del eje y ya no importa cómo se llamen los datos, va a ponerle estas etiquetas, ¿no? Entonces en este caso le pongo labs y aquí ya dice diámetro, biomasa y tipo de vegetación, ¿no? Que a veces también esto es mucho más fácil para, bueno, sobre todo en español que tenemos acentos, ¿no? Mucho más fácil cambiarle solamente la etiqueta de los ejes que renombrar las variables con acentos, ¿no? Entonces aquí le podría poner a la altura del pecho y ya con eso lo sobrescribe, ¿no? Y bueno, fíjense, ya tenemos los ejes, bueno, los títulos del eje Y, del eje X y de la leyenda. Entonces, bueno, eso se hace con labs. Aquí lo único importante es que la variable estética que mapeemos la tenemos que nombrar acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí le pongo fill, no va a hacer nada porque no mapeé nada estético en fill, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado de que lo que mapees es el nombre de el argumento que tenemos que colocar dentro del labs, ¿no? Entonces aquí le voy a poner etiquetas de títulos y leyenda. Y bueno, también podemos querer modificar cómo están mostrados los ejes por default, ¿no? Entonces, voy a copiar esto. Entonces voy a hacerlo lo mismo. Si corro la gráfica por default, vemos que aquí nos pone eh, etiquetas en el valor 20, 40 y 60, ¿no? Y en el eje de biomasa nos pone en 0, 1000 y 2000. Pero, pues a veces por cuestiones, eh, digamos, de tener otras referencias críticas o para quizás solamente para que se vea mejor, podemos indicar que use otras etiquetas en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, para eso, cuando es un eje X continuo, que bueno, sería como en este caso, podemos usar la función scale x continuous y cuando el eje y es continuo, también le podemos poner scale y continuous, ¿no? Entonces, en estas dos funciones, scale x y scale y, tenemos tres principales argumentos, ¿no? Breaks, que sería los valores del número donde queremos que haya una etiqueta, que por ejemplo aquí sería 20, 40, 60 y aquí sería 0, 1000, 2000. Los límites, que sería, digamos, hasta dónde queremos que muestre el gráfico, ¿no? Entonces, aquí más o menos los límites por default están como en 0 a 60, en DAP y en biomasa están como, no sé, 0 como al 2800, ¿no? Eso igual, digamos que se puede mover si hay un caso en el que queremos hacer zoom, como en alguna área en particular, ¿no? También está expand, que básicamente se refiere a qué tanto espacio se deja entre los ejes y la primera observación, ¿no? Casi siempre, o bueno, al menos yo siempre uso 0, 0, que lo que quiere decir es que, por ejemplo, aquí, entre la primera observación, que está aquí como, mm, pues no sé, ha de ser como 2.5 o 3, no deje ningún espacio, ¿no? Por default, pues lo empieza en 0 y 0, pero uno puede decir, bueno, si no hay nada en este cachito de la gráfica, pues puedo comerme ese cacho, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se pone en Skill X Continuous y Skill Y Continuous, ¿no? Entonces, yo aquí a esta gráfica le voy a poner que en el eje X quiero que vaya de 0 a 250 en intervalos de 25, ¿no? Los límites de la gráfica sean de 0 a 250 y que no deje espacio entre el primer valor y los
y bueno, los ejes, ¿no? El eje X y el eje Y. Y bueno, hago algo similar para el Y, ¿no? Entonces, lo que sale es esto, ¿no? Entonces, como expandí de más el eje X de 0 a 250, aquí pues no tengo absolutamente ninguna observación, entonces por eso se ve este hueco, ¿no? Y en el caso de la biomasa, pues también veo este hueco, ¿no? Pero aquí digamos que uno lo puede modificar a como uno quiera y, por ejemplo, podría generar, dijimos que era como 2800 en intervalos de 250 y así podemos ir jugando y obtener una gráfica donde se maximice como cómo se ve la gráfica, ¿no? A ver, preguntan, Breaky lo conocía como un salto en la escala y que permite cambiar la escala. Ok, bueno, en este caso, breaks, o sea, sí se puede hacer eso que menciona Mauricio, pero digamos que es otra funcionalidad que no es como por la default de ggplot, ¿no? Entonces aquí más bien los breaks corresponden a dónde va a haber etiquetas en tu gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí me quiero saltar del 0 al 7.5, que parece que no hay datos, aquí le pongo que el mínimo sea 7.5 en la secuencia y cuando lo hago, recorre donde empieza el eje X, en lugar de que empiece en 0, 0, empieza en 7.50, ¿no? Y bueno, la idea es que con esto uno pueda mostrar el intervalo de datos que más le interesa o que pues, cree que se ve mejor en su gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí igual podría recortar un poco el eje Y para que fuera, no sé, 2600, ¿no? Y pues ya queda como casi todo el área del gráfico ocupada por datos, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que entonces están estas dos funciones, kill X, kill Y continuos, que bueno, en el caso que tuvieran un eje de X o Y discreto, que bueno, digamos que en el eje Y sería un poco raro tener uno discreto, pero en el eje X sí podría ser como en barras. Entonces ahí la función se llama skillx discrete, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace esto con ejes discretos con los ejemplos de los gráficos de columnas. Entonces, bueno, aquí hay algo. Ajá. Cuando tenemos una gráfica que el eje X es discreto, por default R nos va a colocar los valores de esta variable en orden alfabético, ¿no? Entonces aquí yo seleccioné selva baja caducifolia, bosque de pino, bosque de encino, bosque de amel y manglar, ¿no? Y entonces por default me va a poner primero bosque de encino, luego bosque de yamel, luego bosque de pino, luego manglar y selva baja caducifolia. Entonces, en algunos casos puede ser que estemos de acuerdo con ese orden, pero hay veces en los que más bien queremos seguir otro orden, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera, eh, no sé, un orden, digamos que una gráfica que muestre grupos taxonómicos, quizás queremos seguir un orden evolutivo, orden, pues sí, sí, como evolutivo, ¿no? Entonces quizás podríamos poner como primero yo qué sé, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, ¿no? Y ese orden no necesariamente corresponde al orden alfabético, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer en esos casos es, eh, bueno, hay dos opciones. Entonces, la opción uno sería convertir la variable de tipo vegetación a factor e indicar los niveles en el orden que queremos que aparezca, ¿no? Entonces, acuérdense que Mutate Across era
para modificar una variable en su lugar. Y entonces ahí vamos a modificar tipo vegetación, bueno, la variable tipo vegetación a que la convierta en factor, que bueno, ahorita si vemos es tipo carácter, lo podemos ver. Entonces, que sea tipo de factor y el orden que queremos que respete es este, ¿no? Selva, bosque de pino, bosque de encino, bosque de amel y manglar. Y entonces, cuando corremos eso, pues ya aparece con el orden que nosotros le indicamos en los factores, ¿no? Y a veces puede ser que como los labs, pues ya no queremos que salga todo en mayúsculas, como sale por default, porque así vienen codificados los valores, ¿no? Esto viene en mayúsculas. Le podríamos poner otros labels, ¿no? Otras etiquetas. Entonces, aquí lo único que hay que tener cuidado es que tienen que ser en el mismo orden en el que lo convertimos en factor. Y entonces le puedo poner, pues que todas las que no sean, bueno, nombres como propios, las ponga en minúsculas, ¿no? Entonces el baja causifolia si la deja solo con la primera mayúscula y, por ejemplo, D la pase a minúscula, ¿no? Entonces, scalex discrete con labels le puedes cambiar las etiquetas solamente para que se vea un poquito mejor, ¿no? Aquí, repito, lo único peligroso es que le pongas otro orden y aquí creas que viene en ese orden y pues ya se descompone todo, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería siempre pongan la codificación o la conversión a factor con los niveles en el orden que quieren y después ese mismo orden lo siguen aquí en labels, ¿no? Y bueno, la otra forma de cambiar el orden de los datos es, bueno, esta sería la opción 2 en la cual solamente lo voy a convertir a factor, eh, la variable de tipo veg, y la voy a guardar en datos sub, ¿no? Entonces, es lo mismo que lo anterior, solo que en lugar de decirle los levels, es decir, el orden en el que quiero, le voy a decir nada más conviértelo a factor en el orden que sea y guárdalo en este otro objeto, ¿no? Y aquí, digamos que si tú le pones scalex discrete limits y en limits le pones el orden de los factores como quieres que aparezcan, te va a respetar ese orden que le dices aquí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto lo pongo, bueno, a ver, déjenme explicar un poquito qué hace esta función, ¿no? Entonces, datos sub son los datos que generé aquí, ¿no? Luego, si genero datos sub tipos veg, me va a dar pues la entrada de cada tipo de vegetación de cada observación, ¿no? Y levels, digamos que es como si fuera un unique para los niveles de la variable que le estoy diciendo allá adentro. Entonces, esa es una ventaja de convertir algunas variables de carácter a factor, que simplemente con levels me va a dar los niveles únicos, ¿no? También lo podría haber hecho como unique datos subtipos de vegetación y va a dar algo muy similar. Entonces, cuando le pongo levels, me dice, ah, pues el primero que va a graficar va a ser bosque encino, luego bosque de mel, pino, manglar y selva caducifolia, que es el orden alfabético. Y Rev lo que hace es voltear ese orden para hacerlo totalmente el inverso, ¿no? Entonces, primero selva baja caducifolia, manglar, bosque de pino, bosque de oyamel y bosque de encino. Entonces, ya cuando corro eso, obtengo mi gráfica con este orden que podría ser el que me interesara, ¿no? Bueno, entonces eso sería cómo modificar los ejes y cómo se muestran con las etiquetas en cada eje, ¿no? Luego vamos a ver que, por ejemplo, aquí, pues nos está poniendo una paleta por default para cada nivel o factor de año, ¿no? Sin embargo, pues a veces queremos una paleta en particular o queremos, pues sí, no nos gusta la default y queremos cambiarla, ¿no?
Entonces vamos a ver que eso lo podemos hacer con las funciones de scale fill y scale eh, color, ¿no? Entonces, acuérdense que esto ya son estéticas que vimos arriba, ¿no? Entonces, acá miren, aquí vimos la diferencia, ¿no? Entonces, fill va a ser cuando usemos relleno y la estética de relleno, y color va a ser cuando usemos la estética del borde de las columnas, o pues los datos de puntos o líneas solamente tienen color, ¿no? Entonces, dependiendo de la variable estética que usemos, tenemos que usar Scale Fill o Scale Color. Ahora, hay varias opciones que podemos usar aquí, que bueno, está definir la escala 100% manual, o hay una eh, como función que es un poco automatizada con paletas ya prehechas, ¿no? Entonces, esas son, por ejemplo, con Brewer o Distiller, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer alguno de esos ejemplos. Solamente vamos a revisar antes algunas paletas de colores que ya vienen como precargadas por default en ggplot, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ggplot tenemos, bueno, a ver, se ve un poco mal. Tenemos todos estos nombres de colores como ya precargados, ¿no? Entonces, digamos que si queremos un verde, a lo mejor le podemos poner Spring Green 4, si este nos gusta, o Blue 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos serían como colores ya prehechos en ggplot que podemos llamar por nombre, pero la versión como más generalizada para usar absolutamente cualquier color es que podemos generar una paleta con colores hexadecimales, ¿no? Entonces los colores hexadecimales, bueno, yo siempre uso esta página, que es HTML Color Codes, en la que viene aquí, pues ahora sí que el gradiente de colores que podemos usar. Y aquí viene como la luminosidad, ¿no? Entonces acá tenemos un color blanco y acá siempre tenemos un color negro. Entonces aquí supongamos que si queremos un verde medio oscuro, podemos jugar un poco con esta grafiquita, y aquí podemos ver el código hexadecimal de ese color, que es el mismo que viene aquí, ¿no? Entonces, ese color lo podemos copiar y podemos usarlo para generar una paleta de colores dentro de R, ¿no? Entonces, aquí podemos generar cualquier color que se nos ocurra usando distintos patrones de luminosidad, de oscuridad y de, digamos, pues sí, color primario, ¿no? Y bueno, entonces más bien aquí vimos los colores que ya vienen prehechos, los colores hexadecimales, y aquí vienen algunas paletas ya eh, preformadas en ggplot como por default, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos paletas que son diferentes sombras de azules, que esta, por ejemplo, es la que vimos en los datos cuando el año era continuo, o tenemos algunas, eh, digamos que sería como una paleta secuencial, en la cual pues en un mismo tono de color pasas de algo muy luminoso a algo muy oscuro. Tienes estas paletas que más bien divergen, ¿no? Entonces tendrías como en el centro un color relativamente neutro, y para los dos extremos se va haciendo un color más oscuro distinto. Y pues tenemos otros paletas de colores que son más como este, por ejemplo, el Z1 o el Z2, que sobre todo están pensados más como para factores, ¿no? Entonces, la idea aquí no es que sigan un orden, sino solamente tener colores que sean muy distintos entre sí, ¿no? Y bueno, tenemos todas estas paletas de colores que se pueden usar, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente es para como ver todas las paletas que ya existen en R y se pueden precargar. Y lo siguiente entonces sería ver cómo lo podemos usar, ¿no? Entonces,
Aquí voy a hacer lo mismo que hace rato de esta gráfica de columnas, ¿no? Entonces aquí convertí año a factor y entonces me pone esta paleta de colores como muy distinta entre cada año, ¿no? Y la manera, bueno, que yo digo que es la más fácil de cambiar la paleta de color es que aquí usé como fill el factor, ¿no? Entonces voy a tener que usar scale fill, ¿no? Y brewer es la función que utiliza para hacer o generar colores a partir de una paleta de valores discretos, ¿no? Entonces aquí como estoy usando un factor, esta es una variable discreta y aquí puedo llamar solamente la paleta PUBGN, ¿no? Que eso aquí debería estar en esta. Déjame ver si la encuentro. Ahí está, ¿no? Entonces ahí dice PUBGN y es esta paleta que va como de un moradito muy clarito a uno verde, ¿no? Entonces, este es el nombre de la paleta que yo quiero usar y ya cuando aplico me genera estos colores, ¿no? Entonces, básicamente solamente cambió los colores que estaban de relleno, que eran estos, por la paleta que me gustó más, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma en la que se puede cambiar la paleta de colores de manera muy sencilla, ¿no? Otra es, eh, si yo veo alguna paleta y no me convence, también puedo asignarle directamente los colores a cada uno de la clase, ¿no? Entonces, este va a ser la misma gráfica, pero le voy a decir qué colores de manera manual, ¿no? En este caso, voy a usar estos colores que ya están predefinidos y pues que a veces es más fácil acordarse de esto que un código hexadecimal, ¿no? Entonces voy a usar el Forest Green, el Yellow 2, Orange 1, Red 1 y Royal Blue, ¿no? Entonces, en el orden en el que se los diga, les voy a poner, bueno, le va a poner los colores a los años, ¿no? Entonces, primero va el 2015, entonces le voy a poner el verde, luego el amarillo, el 2016, luego el naranja, el 2017, rojo 2018 y azul 2019, ¿no? Entonces, pues si no te gusta ninguna paleta de las anteriores, puedes eh, decirle tal cuál color quieres asignarle a cada factor de la variable que usaste como fill, ¿no? Que es el relleno. Entonces, eso se hace con esta función, que es scale fill manual. Y simplemente hay que pasarle un vector, que sería lo que estamos generando aquí con C, y el argumento se llama values, ¿no? Entonces, los valores con los que va a rellenar esa variable va a ser los que le digamos aquí. Y hay una tercera opción que es utilizando el paquete que se llama RColor Brewer, ¿no? Entonces, RColor Brewer te permite generar paletas a partir, o bueno, más bien colores a partir de paletas ya prearmadas, ¿no? Entonces serían estos. Y por ejemplo, yo aquí voy a usar esta que se llama Accent, ¿no? Entonces aquí le digo, bueno, quiero usar solamente la paleta Accent, pero quiero generar 5 colores de esa paleta, ¿no? Si la vemos por default, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colores, pero aquí la función BrewerPal, lo que le puedes decir es como solo quiero 5 colores de la paleta que se llama Accent, ¿no? Y aquí fíjense que es igual con Scale Fill Manual y los valores le puedo poner que genere eso y ya me va a dar la gráfica con esta nueva paleta de colores que pues se generaron a partir de la paleta que se llama Accents, ¿no? Y si corro solo esta sección, vamos a ver que nos regresa un vector con los códigos hexadecimales de ese color, ¿no? Entonces, esto sería equivalente a hacer esto, solamente que aquí estamos usando nombres de los colores precargados y aquí sería tal cual usar códigos hexadecimales de colores, ¿no?
Entonces, bueno, esas son dos formas en las que se pueden cambiar los colores y personalizarlos a lo que uno queramos, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar con los facets, que son los paneles, ¿no? Entonces, los facets son para generar estos gráficos multipanel y normalmente tienen tres elementos, ¿no? Una forma que indica cómo va a construir estos paneles, el número de columnas o filas que queremos que tenga nuestra gráfica multipanel y si las escalas varían en X, en Y o en ambas o en ninguna, ¿no? Entonces, a ver, voy a copiar esto. En este caso, miren, si genero sin los facets, me sale esta gráfica, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer es como, bueno, quiero separar cada año que esté en un panel distinto, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer con Facet Wrap. Bueno, vamos a ver que hay dos funciones para hacer los paneles, una Facet Wrap y otra Facet Grid. Ahorita lo vamos a ver. Pero los dos elementos o los tres elementos básicos son estos, ¿no? La fórmula, que acuérdense que esto lo vimos en la de clase de regresión lineal, que, bueno, es como la tilde de la ñ, y le vamos a decir, genérame un panel para cada año codificado como factor, ¿no? Queremos que tenga tres columnas y que las escalas en el eje Y sean libres, ¿no? Entonces, cada panel o cada arreglo de panel puede tener una escala de Y distinta, ¿no? Entonces, lo que obtenemos es esto, ¿no? Cada panel corresponde a un año, que bueno, en este caso ya es como redundante los colores, pero pues en gráficas un poco más complejas sí podemos tener paneles con combinación de factores en color, ¿no? Y aquí, como pueden ver, en el eje Y, como le puse free Y, no todos tienen la misma escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta va de 0 a, no sé, 90, esta de 0 a 150 y esta de 0 a 120, ¿no? En algunos casos, esto puede ser algo que no queramos porque a veces puede engañar un poco a las comparaciones, ¿no? Entonces le podemos simplemente quitar el argumento de scales, free y ya no los fija para que en todas las gráficas sea el mismo y podamos comparar mucho mejor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que los datos de biomasa del 2015, pues en general fueron eh, más pequeños que, por ejemplo, algunos del 2016, 2017 en ciertos tipos de vegetación, ¿no? Acuérdense que aquí abajo están los 5 tipos de vegetación que vimos, que eran bosque de encino, bosque de pino, bosque de encino, bosque de oyamel, bosque de pino, manglar y selva baja caducifolia, ¿no? Solamente que todavía no arreglamos las etiquetas y por eso ahorita la estamos viendo así, ¿no? Bueno, la otra opción que tenemos es... Ah, no, esta se me duplicó. Entonces la otra opción que tenemos es... mm, no sé por qué se me triplicó. Pero la otra opción que tenemos es Facet Grid. Entonces, Facet Grid sobre todo es útil para cuando no solamente queremos dividir esto en un panel, o bueno, en varios paneles en función de una variable, que en este caso sería año, ¿no? Sino que queremos hacer una cuadrícula de combinación de paneles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si queremos graficar por ecorregión, que bueno, esa es una variable que ahorita no estábamos usando, pero este es su código, 12, 13 y 14, y queremos ver cómo se entrecruza con la variable de años, podemos hacer esta facet grid, ¿no? Entonces, en facet grid le ponemos igual en la expresión de la fórmula, cuál es el factor que va a ir en el eje de las Y's, que sería este del lado derecho,
Y acá, ¿cuál sería el factor en el lado de las X, ¿no? Que sería esta parte de acá arriba, ¿no? Le podemos poner que las escalas sean libres o no. Y entonces lo que obtenemos es esta gráfica, ¿no? En el cual tenemos este acomodo de paneles de acuerdo a dos variables, ¿no? Años arriba y ecorregión del lado derecho, ¿no? Y esto mismo lo podemos hacer con Facet Wrap, pero vamos a ver ahorita cuál es la diferencia, ¿no? Cuando usas Facet Wrap, lo que hace es que no puedes obtener este arreglo de cuadrícula, sino simplemente coloca una variable encima de la otra y te los pone como títulos, ¿no? Entonces aquí sería la ecorregión 2 en el 2015, así se ve, la ecorregión 3 en el 2015, así se ve, y todas las demás, ¿no? En general creo que este es un poco más difícil de leer para cuando ya metes otro factor más y entonces tienes la combinación de dos. Y bueno, yo personalmente sugiero que usen Facet Grid cuando tengan ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí pueden ver claramente que la ecorregión 12 con el año 2019, pues no tiene datos, ¿no? Y si hiciéramos un Facet Wrap, eso no es tan evidente porque solo coloca las combinaciones de datos que existen, ¿no? Entonces, bueno, esas son como las dos funciones para generar gráficas multipaneles y bueno, dependiendo de la gráfica que se quiere construir, conviene más usar Facet Grid o Facet Wrap, ¿no? Yo en general creo que usaría casi siempre Facet Wrap cuando solo tengo una variable para generar paneles y Facet Grid cuando tenga dos. Ok, entonces son 7:27, entonces todavía nos queda casi media hora. Entonces vamos a pasar con la modificación del tema, ¿no? Entonces, acuérdense que al principio vimos que eso era lo último que íbamos a modificar, ¿no? Entonces el tema se refiere sobre todo a cómo se ve la gráfica en general y ya no tanto como la paleta de colores que usamos o el relleno de las barras o los colores, ¿no? Digo, o los puntos. Entonces, por default, en ggplot hay varios temas y, por ejemplo, podemos generar este mismo gráfico, pero solamente ya no voy a eh, agregar una variable estética de color y este es el tema por default, ¿no? Y si le agrego el tema BW, que sería tema blanco y negro, y por eso se llama BW, aparece este grafiquito, ¿no? Entonces el de antes tiene un fondo gris y si se dan cuenta en los ejes las líneas del eje X no se muestran, ¿no? Están como transparentes. Y en el tema BW sale esta cuadrícula, bueno, estas líneas que rodean nuestra área de gráfico y el fondo lo ponen completamente blanco, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como los últimos ajustes que se le pueden hacer a una gráfica, que, bueno, este sería el tema blanco y negro, este sería el tema gris, que es bastante, bueno, que de hecho creo que este es el default, que el área de atrás es gris y no tiene líneas en los ejes, ¿no? Está el tema dark, que, bueno, sería este, en el cual pues simplemente hace un poco más oscuro el fondo del área del gráfico. Tenemos el tema mínimo, que ya no tiene bueno, en inglés le llaman ticks, estas rayitas que marcan dónde están los valores del eje Y y el eje X, que por ejemplo aquí se ven muy claritas. El minimal ya no tiene esas ticks, ¿no? Y pues no hay como ninguna línea que marque cuál es el eje X, cuál es el eje Y. Está el tema void, que es absolutamente nada en los ejes, ¿no? Entonces solamente serían las barras
Y está uno que, bueno, para mí es el que más me gusta, pero pues ahí cada quien puede decidir, que es el tema Cowplot que viene en el paquete Cowplot, ¿no? Entonces acuérdense que cuando, bueno, que se pueden llamar funciones de ciertos paquetes sin necesidad de cargarlos, ¿no? Entonces en este caso, este sería el paquete, dos puntos, y quiero llamar esta función que es tema Cowplot, ¿no? Entonces en el tema Cowplot no tiene una línea en el eje, bueno, aquí en la parte superior ni en la parte derecha, como si la tiene el blanco y negro, ¿no? Que sería esto. Entonces me parece que es un esquema mucho más común y viene marcados los ejes tanto X como Y. Y bueno, viene todo en negro y el fondo es completamente blanco, sin estas guías que son, bueno, en la sintaxis de ggplot es grid major y grid minor, ¿no? O sea, son cuadrículas mayores y menores, que si no les gustan, pues simplemente pueden poner theme cowplot y este va a ser el tema con el que van a usar, ¿no? Y ahora, si puede pasar que de plano no les guste ninguno de esos temas que ya vienen precargados, ¿no? Entonces, la opción un poquito más compleja es, bueno, aquí estoy llamando a un montón de elementos del tema y los estoy modificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviera un título, le puedo decir que lo ponga en tamaño 18 y que vaya justificado al centro, ¿no? Que si hay texto, que todo por default lo ponga en tamaño 14 y color negro. El texto del eje X, que lo ponga en tamaño 10, que lo voltee, que esto sería lo relevante, que sería el ángulo, ¿no? Entonces, por default, hasta ahorita todos nuestros gráficos se sobrelapan las etiquetas del eje X porque están completamente horizontales, pero aquí si le ponemos ángulo, nos los va a poner verticales, ¿no? Entonces ya nos va a arreglar ese problema. Ok, si sale, veo este comentario de Priscila. Seguramente no tienes instalado ese paquete. Entonces nada más hay que poner install packages cowplot y una vez que ya está instalado, ya debería de correr. Y bueno, aquí vienen otras opciones como si queremos justificarlo de manera horizontal o vertical, ¿no? Entonces, esto no sé si tiene tanto caso irme así uno por uno, pero digamos que sería como todos los aspectos de la gráfica que podemos editar, ¿no? Que en este caso lo más importante va a ser este, ¿no? El eje de las X, el texto, queremos que lo ponga a 90 grados en lugar de a 0 grados, ¿no? Y ya cuando corremos eso, obtenemos este gráfico que sería el tema del cowplot, pero bueno, muy parecido al cowplot, pero hecho 100% manual, ¿no? Y aquí lo más relevante sería, pues las etiquetas ya aparecen de manera vertical y ya se pueden leer sin ningún problema, ¿no? Aquí el otro truco sería que hay que justificarlos de manera horizontal al lado derecho para que queden pegaditas, ¿no? Si le ponemos que estén justificadas de otra manera, va a aparecer un espacio en blanco entre la rayita o la tick y el nombre de la categoría, ¿no? Entonces, bueno, esto son todos los elementos que se pueden modificar. Y bueno, como evidentemente no espero que se aprendan todas estas cosas ahorita, para eso está esta liga que les dejé, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden decir, ah, pues lo que quería quitarle era, no sé, ¿no? Supongamos la subdivisión de adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba? Ah, pues aquí puedes ver que eso se llama grid y como remove grid, aquí viene, ¿no? El código hasta abajo que dice theme, panel grid igual a element blank y obtienes la gráfica que se ve ahí, ¿no? Entonces, bueno, esta guía les va a servir mucho para
cuando quieran editar algún tema, más allá de los por default, ¿no? En general, yo creo que el cowplot funciona muy bien, solamente muchas veces ah, hay que modificar el tema para que las etiquetas las ponga de manera vertical, ¿no? Y eso, pues lo podemos hacer simplemente con esto, Axis Text X, y ponerle ángulo 90, H-Just 1, ¿no? Y ya. Lo demás lo podemos eliminar y ya sale, ¿no? También podríamos, por ejemplo, editar el color de fondo del panel, si quisiéramos, con código hexadecimal. Igual, esto me parece que no es muy común. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces me voy a saltar este gachito que no es tan relevante, que solamente es como si tuvieras una gráfica en la que solo quieres modificar el color de la barra para todas por igual, cuando llames geomcall, le puedes poner fill igual a lo que sea aquí adentro y este código hexadecimal va a ser el color que va a generar, ¿no? Y bueno, estos son casos como más particulares, pero les digo, yo creo que si les interesa lo pueden revisar en el librito, pero no es tan relevante, ¿no? Aquí la otra cosa que sí quiero que no se me pase es, bueno, ya generé mi gráfica dentro de R y ahora la quiero exportar, ¿no? Entonces, normalmente pues, las gráficas van en algún tipo de reporte escrito, en un Word o, no sé, en un Google Docs o lo que sea. Entonces, para exportar la imagen fuera de R, ggplot trae la función que se llama ggsave, que pues digamos que por default, cuando tú corres ggsave, te va a guardar la última gráfica que esté en tu área de gráficas, ¿no? Entonces yo aquí si le pongo ggsave, me va a guardar esta gráfica, ¿no? Entonces aquí le puedes tú poner cuál es el ancho y alto, o bueno, las dimensiones con las que quieres que exporte la imagen. Aquí le puedes poner si la quieres en formato JPG, PNG, PDF o SVG, solamente con que le pongas la extensión correcta, R va a intuir que quieres guardarla en ese formato. Le puedes poner, por ejemplo, las unidades, que si este ancho y alto está en centímetros o pulgadas o píxeles o lo que uno quiera. Y DPI sería la resolución, ¿no? Entonces, esta sería 300 píxeles por pulgadas. Y, por ejemplo, también esto es muy útil para publicaciones en las que a veces te piden la gráfica con cierta resolución y cierto tamaño, ¿no? Entonces, simplemente aquí tú le tienes que dar ggsave con las propiedades que uno quiera y te genera el gráfico, bueno, el archivo graficado en tu disco duro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo guardé aquí en... A ver, déjenme lo encuentro. Ah, entonces, como estoy en mi, eh, acuérdense que como estoy en mi proyecto, pues simplemente lo que ponga sin folder ni nada lo va a guardar en raíz, ¿no? Entonces, me generó esta gráfica que pues ya así por sí sola se ve bastante bien, ¿no? Y a veces quieres hacerla un poquito menos ancha o más ancha. Puedes simplemente cambiarla aquí, por ejemplo, para hacerla 100% cuadrada, width y height, y ya te genera una gráfica cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la forma de exportar imágenes a un formato que uno quisiera, ¿no? Y ahora hay algunas gráficas un poquito más complejas que no necesariamente las puedes hacer con Facet Grid y Facet Wrap para hacer una gráfica multipanel, ¿no? Entonces, hay
dos paquetes que sirven para hacer eso, que uno es Cowplot y otro es Patchwork, ¿no? Entonces, eh, para usar Cowplot, simplemente hay que instalar el paquete, cargarlo y cuando generes tu gráfica, en lugar de eh, generarla tal cual como lo hicimos en la clase, hay que guardarlo en un objeto, ¿no? Entonces acuérdense que R, pues puedes guardar cualquier cosa que sea dentro de un objeto y pues puedo generar esta gráfica que la guardo en P1, ¿no? Entonces, cuando corro eso y lo guardo dentro de un objeto, no voy a ver nada dentro de mi R, ¿no? Porque simplemente lo guardo en ese objeto. Si quisiéramos ver la gráfica, hay que correr P1 y entonces ya aquí la puedo ver, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica que conformaría la parte uno y la gráfica que conformaría la parte 2 puede ser esta, ¿no? Que son líneas. Y para pegarlas en una sola, puede usar la función que se llama plotGrid. Bueno, aquí como no he cargado la librería, me dice que no encuentra esa función. La cargo, hago el plotGrid y para verla la imprimo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que hace Cowplot es que genere esta separada de esta y luego en plotGrid las pega, ¿no? Esto también es muy útil para publicaciones porque, por ejemplo, le puedes poner la bueno, el título de la figura que tenga, bueno, más bien subtítulo A y B, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un pie de figura, puede hacer referencia a la parte A y a la parte B. Y también le puede poner el nombre de la etiqueta, si es, bueno, por ejemplo, aquí le puse tamaño 14, ¿no? Entonces, en PlotGrid simplemente hay que poner cuál gráfica quieres pegar con cuál y si quieres etiquetas o no quieres y te las va a pegar una al lado del otro o una arriba de otro dependiendo del acomodo que uno quiera, ¿no? Hay algunas gráficas que, repito, no se pueden hacer con Facet Wrap. Por ejemplo, este tipo, pues como estamos combinando uno de puntos con uno de líneas, no lo podríamos hacer con Facet Wrap y por eso podría ser más fácil con Cowplot, ¿no? En el caso de Cowplot, tiene su propia función que se llama SavePlot, que es básicamente como el ggSave, y solamente cambia el nombre de los argumentos, ¿no? Pero sería ancho, alto, unidades, resolución, el plot que quieres guardar y el nombre de el archivo con su extensión, ¿no? Y la otra opción, que puede ser todavía un poquito más fácil de usar, es esta de Patchwork, ¿no? Entonces, Patchwork, aquí acuérdense que ya guardé P1 y es la gráfica del scatterplot y P2 es la de líneas, ¿no? Y en Patchwork, si tú pones P1 más P2 y los dos son ggplots, te va a pegar uno al lado del otro y respeta el tamaño del área del gráfico, ¿no? Entonces, eh, pues a veces es mucho más sencillo usar esto. Y, por ejemplo, si quieres uno encima de otro, solamente pones P diagonal y te genera una arriba de la otra. Y para exportarlo, aquí sí puedes usar el mismo ggSave, ¿no? Entonces, eh, bueno, sería el nombre, ancho, alto, unidades, resolución. Y a veces si estuviste haciendo muchas gráficas y por ahí la dejaste guardada, como esta P3, le puedes poner plot igual a P3 y aunque tengas muchas gráficas y la última que esté generada en tu espacio de trabajo, pues aquí le puedes poner plot igual a P3 y esa ya es la que va a guardar dentro de este archivo. ¿Cómo se podría agregar letras de diferencias significativas en un gráfico de barras? Ok, permíteme acabar y ahorita regreso a eso. Entonces,
bueno, ya casi acabamos. Bueno, que sepan, ¿no? Ahorita vimos cómo pues como la sintaxis básica de ggplot y cómo se pueden mapear variables estéticas a partir de los datos, ¿no? Pero hay otras funcionalidades que no vienen tal cual en ggplot y se requieren de otros paquetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede animar gráficas con ggAnimate, puede agregar datos estadísticos con ggstatsplot, que podría ser, por ejemplo, eso de diferencias significativas. ggstatsplot agrega la mediana o el promedio de cada grupo y no estoy seguro si ahí te permite poner letras, pero si no, ahorita contesto eso también. Resaltar algunos componentes. Por ejemplo, si quisieran generar rellenos achurados, en lugar de este tipo que son rellenos sólidos, está este paquete de ggpattern. En algunos casos, cuando quieres agregar etiquetas, se sobrelapan porque son muchas. Entonces, ggRepel automatiza como la posición donde va a poner las etiquetas para que no se sobrelapen. Bueno, hay otras cosas como otros temas prehechos, aparte de los que vimos aquí. Hay otros paquetes como gggraph que expanden las posibilidades de ggplot a hacer dendogramas, trimaps, gráficas de nodos, entre otros estilos. Si quisieran hacer gráficas interactivas HTML, lo pueden hacer con gggraph, que, bueno, ahí sí genera un HTML y le puedes picar cositas y es como interactiva, ¿no? Agregar etiquetas y texto lo puedes hacer con ggtext. Crear gráficas de manera interactiva con Esquisse, que esto puede ser muy útil para cuando van empezando con ggplot. En lugar de generar las gráficas 100% con código, Esquisse tiene como una interfaz gráfica en la que básicamente te dice cuáles son tus datos, cómo los quieres representar, qué le quieres mover y te genera tu gráfica, ¿no? Luego, bueno, los tree maps y bueno, ya si alguien quisiera hacer mapas interactivos, que es un poquito más complejo, pues también está la librería del Leaflet, ¿no? Y otros paquetes para hacer gráficas en R, que no vamos a ver, pero conviene platicarles porque son también famosas, son Plotly y Seaborn, ¿no? Entonces, ggplot no es la única paquetería para hacer gráficas en R, y bueno, existen estas otras dos que tienen una sintaxis mucho más basada en Python, que, bueno, al menos para empezar, creo que no son tan amigables, ¿no? Entonces, bueno, solamente para contestar, digamos que ya con esto terminaría la clase de hoy y bueno, quedarían como 12 minutitos para resolver preguntas. Entonces voy a empezar con esta pregunta de Annie Guillén, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían agregar letras de diferencias significativas en un gráfico de barras u otro gráfico? Bueno, hay una función que se llama geomtext que no vimos ahorita, pero la podemos ver rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, supongamos que este es un gráfico de barras que muestra, no sé, el promedio de biomasa y queremos mostrar diferencias significativas, ¿no? Entonces, podemos agregar una nueva variable que se llame grupo y, bueno, supongamos que esto lo obtuvimos de un gráfico. Y sabemos que los primeros tres bosques no tienen diferencias significativas. El segundo es diferente a todos y el tercero también, ¿no? Entonces puedo agregar una variable que se llame grupo que represente estos grupos de diferencias significativas y le puedo poner jump text. Y aquí lo que está un poco más complicado es que le puedo poner eh, a cada geom, le puedes poner sus propias variables estéticas, ¿no? Entonces, van a ser igual X y Y, pero aquí me parece que el label es igual a grupo. Must be size 20.
or one, not five. Ok, bueno, entonces quizás. mm, Déjenme ver. Ah, ok, es que tengo más bien por años. Entonces déjenme quito los años. Ahí está. Bueno, entonces esto sería, bueno, ahí están las letras, solamente que están pues como muy sobrelapadas con la columna. Entonces hay una opción que se llama Notch X y Notch Y, que es como en lugar de que te ponga la letra exactamente en el valor de Y que corresponde a la barra, que lo suba un poquito, ¿no? Entonces le puedes poner Notch Y, no sé, 5 y ya te genera esta gráfica y pues ya se puede interpretar de la manera que preguntaba Annie, ¿no? Y bueno, la otra cosa que me faltó comentarles es que a veces cuando quieres agregar argumentos que no son variables estéticas, las puedes agregar como cualquier argumento dentro de una función de R, ¿no? Entonces, por ejemplo, notch Y no quieres que cada columna le varíe cuánto le sube a la letra, ¿no? Sino que quieres que todos sean parejos y entonces eso le puedes poner simplemente afuera de A es el noche igual a cuánto quieres y simplemente, ¿no? Bueno, entonces espero que eso haya resuelto la duda de Annie, si no me puede escribir ahorita otra vez. Luego, Josué dice cómo cambiar el tipo de letras, por ejemplo, Times New Roman. Ok, eso también se puede en el tema. Entonces, eso no me acuerdo, pero mira, ahí te lo puedo buscar rápido. Font, changing fonts in ggplot. Entonces, según yo, debería haber una opción en el tema que diga cuál es tu. Ah, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu tema, cuando lo estás editando, por ejemplo, aquí solo habría que poner tema, que todo lo que sea texto sea, a ver, esto lo voy a pasar para acá, porque digamos que no puedes tener dos argumentos iguales que digan cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí tengo esta gráfica. Bueno, no estoy seguro cuál sea el, la fuente por default, pero si le pones theme, todo lo que sea texto, sácalo de la familia Times New Roman, en teoría debería jalar, ¿no? Y bueno, no sé si se ve como un cambio. Ah, ok. Me dice que no. O sea, que el Times New Roman no está aquí, pero que creo que le ponen otro nombre. Bueno, sí, tendría que buscar exactamente cómo hacerlo, pero digamos que sería a través del argumento text y family igual a la familia, ¿no? A veces, pues Times New Roman es el nombre que le da Windows, entonces habría que buscar si en R tiene otro nombre y si sí, se lo ponemos aquí. O en el caso de que no venga instalada, como aquí me dice, que no está, o sea, no encontró Times New Roman
en la base de datos de fuentes cómo instalarla y habría que agregarla, ¿no? Entonces, si quieres, a ratito lo busco, o bueno, mañana, y en el Classroom les pongo las indicaciones de cómo sería. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, puede ser de la clase, del curso en general, o si ya tienen algo avanzado con sus datos, se puede aprovechar. Ah, sí, cierto, la anchura de la columna. Eh, Eso puede ser con el parámetro width, ¿no? Entonces, por ejemplo, si genero mi gráfica, ya perdí ahí está. Mi gráfica, así queda, ¿no? Entonces, ahí ya perdí cuál era. Bueno, vamos a suponer que es este, ¿no? Entonces, esta es mi gráfica. Entonces, en jump call, de nuevo, si no quiero un parámetro mapeado a variable estética, le puedo agregar aquí tal cual, por ejemplo, el color y el width, que me parece que el default es width 1. A ver, vamos a ver. Ah, no, entonces un poquito menos. Supongo que punto 8 o algo así. Pero aquí en width le puedes poner más o menos entre 0 y 1 serían los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0,2 sería como una muy finita y, bueno, una sería una completamente gorda que pues se sobrelapa con la de al lado, ¿no? Entonces, dependiendo de ahí, lo que uno quiera, ahí le puede jugar el ancho, ¿no? Y el fill puede usar pues el color que uno quiera o le guste, ¿no? Puede usar de los ya predefinidos o no. Pues bueno, sería con eso. A ver, dice, hace falta cargar la resolución de la tarea número 3 y número 4. Ok, me parece que el de la... Bueno, en teoría solo debería faltar... A ver, déjeme ver. Bueno, el de la 3 ya está aquí en el libro. Entonces esa no falta. La del 4 sí me falta. Esa la subo en breve. Yo creo que mañana a más tardar les aviso y la subo. Luego, ¿cuál sería el código del gráfico de correlación? Ok, bueno, esa es una de las gráficas que por default dentro de ggplot no viene, pero está este paquete que se llama CorePlot. Entonces, bueno, CorePlot hace por default, digo, aquí viene un poco el código, solamente hay que calcular primero la correlación y luego usar el CorePlot, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, está este gráfico que te da los coeficientes de correlación y te colorea en rojo los negativos y en azul los positivos. Está este que sería como lo mismo, pero en colores. Estos son como los tamaños, o sea, como lo mismo, pero representado en tamaños de círculos. Y bueno, están como estas matriz de correlación y esta es como la que les enseñé, ¿no? En lugar de que sea completamente cuadrado, solamente te enseña un lado de la matriz de correlación. Entonces, bueno, si les interesa, pueden revisar este paquete CorePlot y pues ahí vienen como algunos ejemplos de cómo hacerlo. Bueno, pues entonces, pues ya son las 8 por acá. Lo único que me faltaría entonces sería
mañana subo la resolución de la tarea, de la última, y pues les aviso ahí por el Classroom, ¿no? Y lo de las fuentes también me queda pendiente y les aviso por el Classroom. Y pues recuerden de ir trabajando con sus datos para su proyecto final y cualquier duda me pueden escribir. Entonces, nos vemos la otra semana. Ahora sí ya, eh, de aquí a terminar el curso, ya todas las semanas vamos a tener curso, ¿no? Bueno, pues nos vemos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.